Hola tutor y compañeros, mi nombre es Daniel y mis compañeras son Irlanda y Natalia. En esta ocasión vamos a hablar acerca del análisis experimental del comportamiento. Comenzó en 1930 a través de los escritos de Skinner, plasmados en el libro La conducta de los organismos. Skinner fue uno de los psicólogos más renombrados del siglo XX. El análisis experimental del comportamiento fue uno de los enfoques más controvertidos de la psicología y paradójicamente uno de los más influyentes en su desarrollo. El análisis experimental del comportamiento se divide por el estímulo y la respuesta, que el estímulo es la principal variable independiente de la psicología experimental, que es un estímulo que involucra variación en el ambiente, y la respuesta es aquella que desea medir y por lo tanto es variable dependiente, que es un término sobresaliente de manera que no puede ocurrir dos o más respuestas al mismo tiempo. Ahora, ¿qué es la conducta? La conducta es cualquier cosa que haga un organismo y es la materia principal del estudio de la psicología conductista. Causas de la conducta. Desde el conductismo radical se entiende que el ambiente puede afectar de tres modos a la conducta. Primero, como las circunstancias en las que la especie evolucionó, es decir, las contingencias de supervivencia. Segundo, como la historia de reforzamiento de un organismo, es decir, las contingencias del reforzamiento. Y tercero, como el control del contexto actual, es decir, los estímulos presentes. Todo esto sirve para proporcionar una explicación completa de cualquier tipo de comportamiento humano. Ahora, diferencias entre el conductismo radical y el conductismo metodológico. El conductismo metodológico consiste en el estudio dentro de un marco conductista de las cuestiones y problemas de la psicología tradicional o mentalista. Sostiene que para ser científica la psicología debe utilizar un enfoque conductual, debe pasar por la observación de las conductas en el estudio de las sensaciones, de las emociones y de la inteligencia. Mientras tanto, el conductismo radical afirma que el valor intrínseco del estudio de la conducta como un objeto en sí, independientemente para su pertenencia a la psicología tradicional. ¿Qué es el análisis experimental del comportamiento? Es el sistema psicológico derivado de trabajos de Skinner, que es considerado en varios niveles, como un sistema conceptual y metodológico, una ciencia de laboratorio, un área de aplicación o una manera de entender al hombre y su sociedad teniendo la oportunidad de modificarlos. Según Skinner, en el sistema conceptual del análisis experimental del comportamiento, el organismo es el locus, es decir, un lugar o una caja negra en el que influyen diversas condiciones genéticas y ambientales. A pesar del énfasis que se hace en el análisis experimental del comportamiento sobre las condiciones ambientales, que se piensa incorrectamente que son exclusivamente externas del organismo, la contribución genética no se desconoce en ningún punto. Al análisis experimental del comportamiento se le distinguen tres tipos de contingencias, que son la relación, el ambiente y la conducta, según los niveles de evolución. El primero son las filogenéticas, que son las relacionadas con las posibilidades de la especie. El segundo son las ontogénicas, que son las relacionadas con el desarrollo del individuo. Y la tercera, las culturales, que son las relacionadas con las construcciones que se realizan al interior. En resumen, la conducta es el producto conjunto de las contingencias de supervivencia responsable, de la selección natural de nuestra especie y las contingencias de reforzamiento responsable de los repertorios adquiridos por sus miembros, incluyendo las contingencias especiales mantenidas y evolucionadas en un ambiente social. Ahora, ¿cuál es el objeto de estudio del análisis experimental del comportamiento? Poner en relación ciertas clases de conductas con ciertas clases de eventos ambientales. La conducta queda así definida como la interacción entre el sujeto con historia biológica, psicológica y cultural en el medio ambiente en el que vive. Plantea que los fenómenos complejos de la naturaleza, incluida la conducta, son la repetición de procesos relativamente simples y donde la organización de niveles superiores es el subproducto de la acción de procesos de nivel inferior. Ahora, esta teoría tiene antecedentes y uno de ellos es Iván Pavlov, quien creó la definición de acondicionamiento clásico o respondiente, que es la formación o reforzamiento de una asociación entre un estímulo originalmente neutro y una respuesta. Por lo general es un reflejo o una secreción glandular, como en el caso de la salivación, donde propone el ejemplo del condicionamiento de comida del perro que expone Iván Pavlov. Reflejo condicionado. Es la respuesta automática a un estímulo exterior o alguna necesidad del cuerpo. John Watson, fundador de la escuela conductista, dame una docena de niños sanos, bien formados para que yo los eduque, y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar, a adiestrarlo
para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger: médico, artista, hombre de negocios e incluso mendigo o ladrón, presidiendo de su talento, inclinaciones, tendencias, actitudes, vocaciones y razas de sus antepasados. Experimento del pequeño Albert. Watson pretendía demostrar cómo los principios del condicionamiento clásico, recientemente descubierto por Iván Pavlov, podían aplicarse en la relación de medio de un niño ante una rata blanca. Skinner llamaba a su clase de conductismo radical. Conductismo radical es la filosofía de la ciencia del comportamiento. Busca entender el comportamiento como una función del medio ambiente. Un análisis funcional del comportamiento hace posible producir tecnologías del comportamiento. Caja de condicionamiento operativo. Cada paloma desarrolla una respuesta propia y idiosincrática, tanto que fue así que da la impresión de que las palomas se comportaran de este modo tan particular debido a que creían que su conducta provoca la aparición de la comida. Contribuciones para esta teoría fueron: primero, se propusieron respuestas basadas en procesos sencillos a problemas fundamentales y complejos de nuestra disciplina. Segundo, se encontró una manera objetiva, epistemológicamente clara, para encarar los fenómenos más complejos. Tercera, constituyó un enorme avance al establecer relaciones cuantitativas estables y matemáticamente predecibles entre las variables del medio ambiente y la conducta. Cuarta, descubrimiento del microscopio.